Buenas, mi nombre es Yulitza Aníbal Conde, estudiante de nutrición y dietética. Hoy les vengo a hablar sobre la patología del síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli. Este es el caso clínico mío para el laboratorio de microbiología clínica. Bueno, la introducción, concepto de esta patología, decimos que el síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli es productora de la toxina Chiga. Overotoxina es un trastorno del tracto gastrointestinal que ocurre generalmente cuando una infección del aparato digestivo produce toxinas tóxicas. Estas sustancias destruyen los glóbulos rojos causando lesiones a los riñones. Lo que podríamos decir que el síndrome urémico hemolítico pues es una diarrea sanguinolenta en el paciente. Por eso hablamos de que destruyen los glóbulos rojos en el paciente. Bueno, pues también tenemos la parte afectada de esta patología, decimos que se encuentran los riñones. Tenemos unos signos y unos síntomas, el cual los signos son trombocitopenia, anemia hemolítica, microorginopenia e insuficiencia renal. ¿Por qué decimos insuficiencia renal? Porque como ya les decía, pues afecta primordialmente al riñón. Tenemos los síntomas, el cual es diarrea sanguinolenta, como les decía ahorita, por la destrucción de los glóbulos rojos, gastroenteritis, náuseas, dolor abdominal. El dolor abdominal pues se produce por la misma infección o la misma toxina Chiga es la que produce el dolor de estómago en el paciente. Aspectos epidemiológicos. Entonces tenemos factores de riesgo como lo son alimentos contaminados, aguas contaminadas y personas con sistemas inmunitarios débiles. Bueno, pues alimentos contaminados, ¿por qué? Porque dice que es un factor de riesgo ya que todas las personas consumimos alimentos, hay veces directamente del campo a la boca. ¿Me hago entender? No se hace el aseo, no se hace la asepsia del alimento como tal, el lavado de ese alimento. Entonces, ¿por qué es en alimentos contaminados? Porque los alimentos se contaminan de las heces de que estén contagiados con el síndrome urémico hemolítico. Lo mismo pasa con el agua, porque consumimos o se consumen el agua de pozo, agua sucia, agua no procesada en personas con sistemas inmunitarios débiles. ¿Por qué? Porque dicen esas personas, ya que son unas personas que tienen un sistema inmune muy bajo que al combatir o al estar con este patógeno, lo que hace es de una vez agarrarlo, no se defiende automáticamente contra este patógeno. Por eso decimos que con personas de sistema inmunitario débiles. Bueno, el modo de transmisión, pues tenemos que contaminación directa por consumo de alimentos contaminados. Entonces decimos que el modo de transmisión, pues se transmite a las personas principalmente por vía fecal oral, por consumo de alimento o agua contaminada, y también puede ser por la leche de la vaca, ¿sí? Ya, obviamente tiene que ser cruda o contacto directo con animales infectados. También puede ser contacto persona a persona. Sin embargo, el 85% de las infecciones son transmitidas por alimento, siendo el ganado bovino, o sea, las vacas, el, el reservorio primario, que contamina los alimentos mediante las heces. Bueno, pues como les decía anteriormente, pues ya que consumir alimentos directamente del campo pues es un poquito dañino, ya que nos damos cuenta que en el campo pues hay veces los mismos animales pues hacen las heces encima de esos alimentos, y uno lo que hace en el campo pues ¿qué es? Es coger la fruta o el alimento, ya sea la carne o lo que sea del agua, lo que sea de allá del campo. Uno lo que hace es cogerlo y llevarlo a la boca, ¿sí? Y lo que uno debería hacer en este caso, así no sea en el campo, pues uno lo que tiene que hacer es lavarlo antes de consumirlo o ingerirlo, porque mira las complicaciones que contiene de no lavar el alimento. Pues también tenemos la contaminación cruzada, pues bueno, y aquí cuando hablamos de la contaminación cruzada, pues esto quiere decir que los alimentos contaminados se ponen en contacto
con el alimento no contaminado. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando agarramos unas fresas que están contaminadas y en un recipiente hay fresas no contaminadas. Entonces uno, sin darse cuenta de lo que está pasando o de lo que está sucediendo con las fresas, entonces uno coge las contaminadas, las pasa al recipiente donde están las fresas no contaminadas. Entonces por eso decimos que contaminación cruzada. El hábitat de pues decimos que algunas cepas como la E. coli, productora de toxina chiga, puede causar enfermedades graves en los alimentos. Bueno, el E. coli es una de las bacterias que se encuentran normalmente en el intestino. La mayoría de las cepas son inofensivas. E. coli, productora de toxina chiga. Esta puede crecer en una temperatura de 7 grados centígrados y 50, cuando su temperatura óptima es de 35. Bueno, la descripción macroscópica decimos que en esto se encuentra el agar AMB, pero también encontramos el agar MacConkey, agar chocolate, agar MacConkey, pero principalmente el que vamos a utilizar o el que se utilizó en esta muestra de síndrome urémico hemolítico pues fue el agar MB. Bueno, para hacer el cultivo del coprológico, lo que se hace es primordialmente tomar una pequeña muestra de las S o de la S del paciente, en el cual con un asa se hace el cultivo en una caja de Petri, en el cual se va a estar observando constantemente para ver qué microorganismos crecen en esta caja de Petri o en este agar o en el cultivo que se está sembrando el coprológico. Bueno, pues les tenemos la descripción macroscópica en el agar MB. Bueno, las Escherichia coli o la Escherichia coli puede exhibir un brillo verde metálico con característicos debido a que absorbe la fermentación ¿qué? De la lactosa. La composición pues tenemos que estar compuesta por digenidos pancráticos, gelatina lactosa, la sacarosa, fosfato de potasio de agar, eosina y azul de metileno. Esta es la observación macroscópica del Escherichia coli. Montaje de la muestra coprológico. Entonces le voy a dar unos pequeños pasos en el cual es para hacer el montaje o la toma de muestra de este examen. Primero pues es tomar una pequeña muestra, una cantidad de la muestra de coprológico, disolver en una solución salina, luego pasarla a una laminilla, colocarla con un gotero, toca con una gota pequeña de esta muestra ya diluida, y aplicarla con una gota de Lugol. Cubrirla con una laminilla. Luego de esto se procede a montar la muestra en el microscopio para observar qué se encuentra en esta muestra. Bueno, pues al hacer el procedimiento y luego de hacer el montaje, pues ya le había dicho que se realiza o se lleva la observación de la muestra, en el cual se va a observar color, olor y textura de la muestra. Por medio también de tirillas observamos o se identifican lo que es azúcares, proteínas y sangre del coprológico del paciente. En visión microscópica tenemos lo de la coloración de grano. Bueno, decimos que son bacilos gram negativos con tamaño promedio de 0.5 micra, de ancho por 3 micras de largo, son endosporas, algunas especies son móviles por los flagelos que presentan, poseen fibrilas. Bueno, pues el fin de realizar esta coloración pues es de determinar qué antibiótico se le debe suministrar al paciente con esta patología. Bueno, en el tratamiento del síndrome urémico hemolítico tenemos lo siguiente, como es aporte hídrico, manejo de la hipertensión arterial, una buena nutrición, trombocitopenia, corrección de la anemia, manejo de electrolitos, tratamiento de reemplazo de función renal y tratamientos que se llevan mediante el paso del estado clínico, pues ya va variando.
En el control y prevención de esta enfermedad o de esta patología tenemos lo que es un buen lavado de mano, aseo de las manos, eh, aseo de los menzones, una buena asepsia, un buen, una buena limpieza en ese mesón donde vamos a trabajar con los alimentos. O primero que todo, pues también lo que es un buen lavado sobre el alimento a consumir, ya que por lo que vemos que en el campo, pues los alimentos con lo que es las heces de los animales vienen contaminados con este síndrome. Entonces lo que hacen, uno normalmente lo que hacen en las tiendas, por decirlo así, es consumir el alimento sin lavarlo. Entonces, pues lo adecuado aquí que es lavarlo antes de uno consumírselo o más de llevárselo a la boca. Lo que tenemos aquí como una X, pues lo que no se recomienda es consumir la carne, por decirlo así, en un 3/4, ya que el primer... Bueno, ahora sí como tal les voy a presentar el caso clínico del síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli. Entonces tenemos lo que es el sexo masculino, edad de 10 años, antecedentes que ha tenido el paciente durante la enfermedad son 4 días de diarrea sanguinolenta, trombocitopenia, anemia, niveles elevados de nitrógeno, urémico en sangre, el boom y la creatinina con preocupación del síndrome urémico hemolítico. La presentación del caso. Bueno, los signos y síntomas que tuvo el paciente fueron entumecimiento y hormigueo en el brazo y la mejilla izquierdos, discurso disástico, caída de la cara izquierda con debilidad en el lado izquierdo, confusión en la incapacidad de seguir instrucciones. Los signos y síntomas, pues lo que se basa es que el paciente pues tiene un adormecimiento en la parte izquierda de él. Dado que es en todas partes, en el labio, toda la parte de izquierda, pues el paciente presenta esos síntomas. Y pues también presenta lo que fue diarrea, fiebre y dolor abdominal. Bueno, los exámenes que se le hicieron a este paciente fueron los siguientes: hemoglobina, plaqueta, creatinina, lactato de hidrogenasa, resonancia magnética, angiográfica, electroencefalograma y consulta neurológica. Entonces los resultados de la hemoglobina son un rango de 10.5 gramos de decilitro con unos valores normales de 12 a 13, de 12 a 13.5 gramos de decilitro, en el cual se observa que la hemoglobina ha bajado. ¿Por qué? Porque el paciente ha tenido un sangrado en las heces. Entonces por eso vemos que el bajo de la hemoglobina en este paciente. Bueno, en las plaquetas tenemos 45 por 10 a la 9. Fueron los resultados de los exámenes del paciente, donde los rangos normales o los valores normales son de 150 y 400 por 10 a la 9. Entonces, de menor a 100, el paciente presenta trombopenia. Por lo tanto, este paciente tiene esa patología también asociada con el síndrome urémico hemolítico. Tenemos como resultados del paciente fueron 2.46 miligramos de decilitro, en el cual los rangos normales son 0.2 o 1.0 miligramos de decilitro. Aquí vemos el aumento de los resultados porque esta enfermedad o esta patología afecta primordialmente a los riñones, en el cual hace que la creatinina aumente. Bueno, tenemos también el examen de lactato de deshidrogenasa con un valor del resultado del paciente que fue 5.455 UL y los valores normales son 150 a 500. Aquí vemos que el paciente tuvo un aumento en el cual esto puede alterar, ya que puede producir anemia hemolítica y puede producir infarto al miocardio. También puede afectar o puede hacer infarto renal. El infarto renal pues decimos que es como el pare total de los riñones, y por eso es el infarto, que ya deja de funcionar el riñón y ahí se maneja otro tratamiento con este paciente.
Bueno, también tenemos un examen que se le hizo a este paciente, el cual fue resonancia magnética y angiograma, el cual fue normal y los valores normales pues fueron normales. El electroencefalograma pues se presentó anormal en este paciente y pues los valores normales pues diríamos que también son normales. Consultas que tuvo por aparte de este paciente fueron de neurológicas, confusión, incapacidad de seguir instrucciones en paresia. Bueno, este paciente pues después de todos estos resultados de examen se le hizo un control en el hospital, dado que ya se fue a tratamiento un poco más extenso en la evolución del paciente. Toma de muestras de hemograma, creatinina y plaquetas. Primordialmente se le hace al paciente una asepsia en la parte en el cual se va a tomar la muestra. Se le pone un torniquete con una jeringa, se absorbe o se toma de 3 a 5 cc de la jeringa. Se lleva o se pasa el tubo con una solución de ADTA para luego pasarla al laboratorio en el cual se le van a realizar los procedimientos a esta sangre para así definir los valores anormales o normales de la toma de muestra. Bueno, ya como tal para el examen de la creatinina, ya como habíamos dicho que ya era en el laboratorio, pues este se centrifuga, se toma el suero de la muestra, se extrae y se lleva unas laminillas en el cual se va a absorber qué cantidad tiene. Bueno, pues el fin de realizar la creatinina es para ver o identificar qué tan bien están funcionando los riñones en los pacientes. Bueno, este es el examen de la creatinina, del boom de creatinina que se le hizo al paciente en el laboratorio, en el cual decimos que podemos observar en la gráfica los altos niveles de creatinina que se elevan por medio de esta patología. La gráfica es ascendente porque aumentan los valores o los niveles. Lo que decimos o lo que podríamos decir es que el paciente tiene retención del líquido, por eso también los pacientes presentan, por la retención de líquido, presentan lo que son hinchazón en las piernas, en los pies y presenta edema en muchas partes del cuerpo, pero primordialmente en los pies y en las piernas, por lo que es la parte. Bueno, en esta gráfica lo que observamos, los valores disminuyen, por lo cual son descendentes. Este paciente puede que necesite de una transfusión de sangre para poder soportar los antibióticos o el tratamiento que se le va a suministrar durante la evolución o durante el tratamiento del paciente, ya sea en la clínica, o sea, intrahospitalario, o ya sea en la casa de cada paciente. Bueno, pues el tratamiento que se le dio al paciente en el hospital fue terapia de reemplazo renal continuo, eculizumab, 600 miligramos, basado en el peso, dado que el paciente tenía 10 años de edad, levetiracetam, lorazepam, profilaxis con penicilina. Bueno, pues teniendo o llevando el tratamiento del paciente, pues también tuvo una evolución en el cual no tuvo más ataques durante la hospitalización y sus déficits neurológicas comenzaron a mejorar el día siguiente, 4 días después de la dosis inicial de eculizumab. La producción de orina comenzó a mejorar aproximadamente el día 14 de la hospitalización o una semana después de su primera dosis de eculizumab. Le dieron total 3 dosis de eculizumab a intervalos de una semana. Las primeras 2 dosis de 600 miligramos y la dosis final de 900 miligramos. En total requirió 2 secciones de hemodiálisis, una sección antes de comenzar la terapia de reemplazo renal. El nutricionista es muy importante. Pues primero que todo impulsar al paciente o al familiar a que el paciente lleve o desarrolle mejor calidad de vida. Pues también es darle charla del manejo de los alimentos, como lo que es el lavado, lo de la limpieza y todo de eso. También puede ser fortalecer una hidratación, dado que el paciente pues ha tenido una diarrea. Suministrar también pacientes que, por ejemplo, en el transcurso de la hospitalización no ha requerido o no ha tenido como el reemplazo de esto, entonces como
Por ejemplo, dado que aquí también ha bajado la hemoglobina, pues el, el la parte importante es aumentar eso. También no solo con medicamentos, sino también con alimentos lo podríamos fortalecer, enriquecer todo aquellas cosas que el paciente ha perdido en el transcurso de la hospitalización. Pero primero que todo, pues alimentar bien al paciente, darle charlas y todo lo demás en cuestiones de salud pública y pues de la nutrición con respecto a la alimentación saludable, dado que el paciente también debe tener una dieta balanceada y equilibrada por lo de la diálisis y el reemplazo del riñón. La frase es que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, de Hipócrates. Bueno, pues muchas gracias, pues esta es toda mi pequeña exposición del síndrome urémico hemolítico. Como ya le había dicho al inicio, pues mi nombre es Yulitza Aníbal Conte, estudiante de nutrición y dietética.